Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Sean bienvenidos una vez más a una clase nueva de Derecho Civil Sucesiones. En nuestra última clase, nosotros habíamos terminado de desarrollar, al menos de manera superficial todavía, de manera enunciativa, los momentos que se presentan en la sucesión hereditaria, ¿no? Esa cronología que, esa cronología que se presenta una vez que una persona fallece, ¿no? Y nosotros manifestábamos en nuestra última clase que el primer momento de la sucesión hereditaria es el de la apertura, que coincide con el momento trágico del fallecimiento de la persona. Posteriormente a este momento, eh, es, nosotros nos encontramos ante la vocación, ¿no? El llamado, el momento en que se da un llamado in abstracto a los posibles herederos, aquellas personas que podrían ingresar en el lugar del decujus, ¿no? En las relaciones jurídicas que podría haber dejado el mismo. Posteriormente hemos visto que hay una figura, bueno, un tercer momento que también se da de manera instantánea, en el mismo momento, en el mismo instante de la apertura de la sucesión, que se refiere a la delación, ¿no? Delación, que es el momento en que se da el ofrecimiento de la sucesión. Para finalizar, hemos visto la adquisición de la sucesión y hemos dejado claro que cuando se trata de sucesores, cuando se trata de herederos forzosos, no es necesario que exista la, la autorización de una autoridad judicial para ingresar en posesión, ¿no? Los mismos ingresan bueno, por el imperio de la ley. Sin embargo, cuando se trata de herederos simplemente legales, la figura cambia, pues estos deberán pedir una autorización para ingresar en posesión de los bienes que forman parte del acervo hereditario y que los mismos van a asumir, o bueno, y que van a pasar al patrimonio de los herederos. Habiendo analizado entonces una primera temática de nuestra asignatura destinada a conceptos generales, a teorías que fundamentan nuestra asignatura, nuestro objeto de estudio, habiendo realizado también un análisis, una revisión de conceptos básicos del derecho de sucesiones. Analicemos un poco más y hablemos sobre la capacidad para suceder. Pues, como nosotros habíamos dicho, en la relación jurídica sucesoria hay ciertos elementos, ¿no? Un elemento objetivo, hay un elemento subjetivo y además hay un elemento formal. En el elemento objetivo nosotros encontramos el patrimonio sucesorio, el acervo hereditario. En el elemento subjetivo, perdón, encontramos a un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo se llama heredero, causaviente, se denomina también, puede denominarse legatario según se trata de una persona que sucede a título particular. Y hemos visto también que hay un sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo es el de cuyos, y la formalidad o la forma, el elemento formal, está compuesto por la ley y el testamento, ¿no? Que es de donde va a emerger la sucesión hereditaria. Pero no todos pueden ser sujetos activos dentro de la relación jurídica sucesoria. Y es por eso que estudiamos el tema de la capacidad para suceder. En la asignatura de Derecho Civil Personas, ustedes ya han analizado este tema básico para el derecho civil,
que se refiere a la capacidad, ¿no? Ustedes analizaban la personalidad, es decir, toda persona, por el solo hecho de ser tal, cuenta con esta cualidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero no todos tenemos esa capacidad, es decir, no todos vamos a poder tener los mismos derechos, ¿no? No todos vamos a poder acceder a los mismos derechos. Entonces, ahí, en esta parte, es en la que encontramos el concepto de capacidad. Pues algunos seremos capaces para adquirir ciertos derechos y otros no. Y es así que se manifiesta la excepción, ¿no? La excepción que es la incapacidad. Entonces, estimados estudiantes, este concepto también lo han vuelto a estudiar en la asignatura de Derecho Civil Contratos, ¿no? Porque vemos que quiénes son capaces para contratar, quiénes no, quiénes, bueno, ustedes han debido ver en el contrato de compra-venta que hay ciertas personas que no pueden realizar este tipo de contratos, ¿no? Hay también ciertas limitaciones para comprar en territorio fronterizo. Entonces eso lo vamos a ir recordando, ¿no? Para esto debemos comenzar con el concepto de capacidad. Y la capacidad, tal cual ustedes ya conocen, es la aptitud legal para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones. Hay diferentes tipos de capacidad. En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra legislación, la capacidad puede ser de dos tipos, ¿no? La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica prevista por el artículo 3 del Código Civil es la aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos subjetivos. Y nosotros veíamos que uno llega a tener esta capacidad desde el momento del nacimiento, ¿no? Hoy en día no se puede concebir incapaces jurídicos, pero eso lo vamos a analizar en un momento más. Ahora estamos hablando de la capacidad, ¿no? Entonces, la capacidad jurídica es esa aptitud para tener derechos subjetivos. La capacidad de obrar, por otro lado, prevista por el artículo 4, parágrafo 2 del Código Civil, es la aptitud que tiene el sujeto para ejercitar sus derechos y realizar actos jurídicos de cualquier naturaleza, contrayendo obligaciones. Algunos han denominado también esta capacidad o la identifican con la capacidad negocial, ¿no? Con la capacidad negocial. Esta capacidad se determina por el legislador, pues él mismo considera que existe cierto momento en el que uno tiene esas capacidades volitivas y cognitivas desarrolladas, ¿no? El legislador entonces presume que nosotros podemos tomar decisiones y podemos hacernos conscientes de la toma de decisiones que realizamos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la capacidad de obrar, nosotros podemos ver que la misma se determina, bueno, la misma la tenemos a partir de los 18 años de edad, ¿no? Y esto coincide en materia procesal con la legitimatio que podría tener, ¿no? La legitimación que podría tener una persona. Eh, bueno, no se conciben hoy en día seres humanos sin capacidad. Se la adquiere por el solo hecho de existir. Y es por este motivo que las incapacidades son una excepción. Veamos un poco, antes de pasar a la temática de las incapacidades, realicemos algunas precisiones sobre la diferencia que existe entre la capacidad y el estado civil. Esto es muy intuitivo, ¿no? Nosotros comprendemos que no es lo mismo la capacidad que el estado civil, pero la teoría realiza esta distinción para tener mayor precisión al respecto también.
La capacidad se confiere a toda persona por el solo hecho de ser persona, ¿no? Y estimados estudiantes, esto emerge también desde, esto emerge desde un momento en el que el ser humano deja de ser considerado una cosa, ¿no? Esto emerge también de los cambios filosóficos. Ahí juega un papel importante la Edad Media, en la cual la dignidad humana también cobra trascendencia. Y es así que la capacidad jurídica, al menos, bueno, la llegan a tener todas las personas por el solo hecho de ser tal. El estado civil, por otro lado, depende de las relaciones familiares y es la situación permanente que se tiene en la sociedad. Como ustedes pueden ver, estimados estudiantes, tratamos dos conceptos diferentes. El estado civil se determina por justamente esas relaciones que uno tiene en sociedad, ¿no? Y más que nada esas relaciones de parentesco que llega a tener. Eh, el estado civil, entonces lo conocemos nosotros, incluso se encuentra o se encontraba en nuestras cédulas de identidad. Entonces, esto es ¿por qué? Porque nosotros tenemos un estado en mérito a las relaciones que tenemos con los otros. En cambio, la capacidad la tenemos todos, ¿no? Y cada uno la tiene según su propia situación. Pero analicemos un poco más. La capacidad entonces no influye en el estado civil, toda persona tiene estado civil, en cambio, no todas las personas van a tener capacidad de obrar. No todas las personas tienen capacidad de obrar y bueno, es en ese sentido que nosotros tenemos que hablar de las incapacidades. La incapacidad es lo contrario a la capacidad, es la falta de aptitud legal o de idoneidad en el sujeto para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones. La incapacidad puede ser de dos tipos, incapacidad jurídica e incapacidad de obrar. Esto para efectos didácticos. ¿Por qué? Porque como ya nosotros conocemos muy bien, no existe hoy en día la figura de la incapacidad jurídica total. La incapacidad jurídica, entonces, habíamos dicho, es la falta de aptitud o idoneidad para adquirir derechos subjetivos. En este entendido, la incapacidad jurídica puede ser de diferentes tipos también, ¿no? Puede ser total. La incapacidad jurídica total es la que no existe, aclarando un poco las ideas que se habían manifestado hace un instante. ¿Por qué? Porque hoy en día no se concibe personas sin derechos, ¿no? O sea, se daba anteriormente en los casos de muerte civil y en el caso de esclavitud. Hoy en día no podemos concebir una persona que no tenga derechos. En aquel entonces sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han debido ver en algún momento la figura de la capitis diminutio máxima, por ejemplo, en la cual una persona pierde esa posibilidad de tener, o bueno, de tener un estatus libertatis, un estado de libertad, un estatus civitatis, es decir, una situación dentro de la sociedad como ciudadano o un estatus familiar, es decir, que incluso se le niegan las relaciones familiares, ¿no? Eh, si bien no hay una incapacidad jurídica total, hay incapacidades jurídicas parciales y relativas. Veamos a qué nos referimos con cada una de estas clasificaciones. La incapacidad jurídica parcial afecta a determinadas personas que no pueden ser titulares de determinados derechos subjetivos. Hay ciertas personas que por tener ciertas cualidades, estimados estudiantes, no pueden gozar de los mismos derechos que cualquier ciudadano común y corriente, ¿no? En ese entendido, nosotros, nosotros podemos mencionar algunos artículos de nuestro ordenamiento jurídico, como la misma constitución política del Estado.
que en su artículo 262 establece ciertos límites para la adquisición de bienes en territorio fronterizo, ¿no? Entonces, me voy a permitir dar lectura a este artículo 262 de nuestra Constitución Política del Estado, que en el capítulo de fronteras del Estado nos refiere lo siguiente, ¿no? Nos dice que constituye zona de seguridad fronteriza los 50 kilómetros a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio. Como ustedes pueden ver, estimados estudiantes, las personas que tienen ¿cómo diríamos? Esta cualidad, que tienen una nacionalidad extranjera, no van a poder adquirir bienes, no van a poder tener derecho propietario sobre bienes que se encuentran en los 50 kilómetros a partir de la frontera, ¿no? Entonces, esto es muy importante y nos demuestra justamente este tipo de incapacidad. Podemos encontrar también la incapacidad jurídica parcial por razones de edad, prevista en nuestro código de las familias, que en su artículo 139, numeral 2, ¿no? O por razones de deshonor. Y es justamente una de estas formas que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de revisar la figura de la indignidad, que para algunos autores sería una forma de incapacidad. Otros consideran que no es así, ¿no? Por razones de deshonor, nos dice, ¿no? El artículo 145 de la ley 603 y el artículo 1009 del Código Civil. Anteriormente igual había ciertos impedimentos, es decir, por razones de sexo, la viuda divorciada, por ejemplo, no podía contraer nupcias dentro de determinado tiempo establecido por el Código de Familia en aquel entonces. Sin embargo, hoy en día esto ya, bueno, esta incapacidad parcial ya no es viable porque de todos modos podrá contraer las nupcias conforme a lo previsto por el artículo 18 del Código de las Familias. Además, encontramos entre las incapacidades jurídicas la incapacidad jurídica relativa. Es diferente a la incapacidad jurídica parcial. La incapacidad jurídica parcial se da por una cualidad misma de la persona, ¿no? Hay personas que no pueden tener ciertos derechos subjetivos porque tienen ciertas cualidades, es decir, porque tienen cierta nacionalidad, porque tienen cierta edad. Es en razón misma de la persona que no pueden contraer ciertos derechos, como se pueden dar cuenta. Pero la incapacidad jurídica relativa es diferente. Es diferente debido a que se da en relación a personas plenamente capaces, inclusive de obrar, pero por el hecho de estar en determinada circunstancia frente a otra persona u otras personas, se encuentran privados de alguno o algunos derechos subjetivos. Se darán cuenta que aquí hay una diferencia importante, ¿no? La incapacidad jurídica parcial se refiere a personas que no pueden adquirir ciertos derechos por razones de la persona misma. En la incapacidad jurídica relativa estamos ante personas que no pueden contraer ciertos derechos porque se encuentran en una situación específica respecto a otra persona. Así lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 386 del Código Civil, que nos dice que no pueden ser cesionarios directa ni indirectamente los magistrados, jueces, fiscales, los administradores de bienes del Estado, quienes por acto de autoridad administran bienes ajenos, los mandatarios, administradores respecto a sus mandantes o comitentes. Entonces, estas personas
están frente en una situación específica frente a otra persona, lo cual les impide adquirir este derecho, ¿no? El ejemplo así más simple lo tenemos en el artículo 591, ¿no? La venta entre cónyuges. Como una persona tiene una relación, una situación específica frente a otra, que es su cónyuge, y hay normas jurídicas específicas que determinan su situación patrimonial, me refiero a la comunidad de gananciales, entonces estas personas no pueden realizar una compra-venta entre ellos, ¿no? No hay una compra-venta entre cónyuges, no existe esa posibilidad. El artículo 592 de nuestro Código Civil igual establece ciertas incapacidades y numera entre estas ciertas circunstancias en las cuales una persona no puede ser comprador, no puede ser compradora, ¿no? Ni siquiera en subasta pública. Por ejemplo, quienes administran bienes del Estado respecto a los bienes que hubiesen sido confiados a su administración. Supongamos una persona trabaja en una institución pública que pone a la venta un inmueble, entonces esta persona que tiene a su cargo la administración de ese bien no podrá adquirirlo mediante compra-venta, ¿no? Los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden en su ministerio, dice, ¿no? Por su ministerio. Los magistrados, jueces, fiscales, respecto a ciertos bienes que tengan relación con sus funciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, fuera un juez civil y, y bueno, en un proceso en el que tengo conocimiento, realizo la venta judicial de un bien, yo no podré adjudicarme de ese bien, ¿no? Entonces va por ahí, si se dan cuenta, tengo una relación respecto a esas personas o una situación respecto eh, a esas personas respecto a las cuales estoy administrando justicia, por ejemplo. Los abogados tampoco podrán, ¿no? Respecto a los derechos que son objeto de un litigio en el cual intervienen por su profesión, hasta después de un año de concluido el juicio en todas sus instancias. Si yo como abogado entonces logro que mi cliente se adjudique un bien, yo no podré comprarle instantáneamente ese bien, sino tendré que hacerlo después de un año. Como se darán cuenta, esto se da por la relación que tiene una persona con otra, ¿no? Yo como abogado tengo una relación con mi cliente que me impide aprovecharme también de esa situación. Entonces, es de esta manera que el legislador establece también incapacidades jurídicas relativas, ¿no? Las prohibiciones de donar establecidas en el artículo 662 y también encontramos la prohibición de comprar que tiene el albacea, ¿no? Prevista por el artículo 1232. Esto que vamos a ver casi al finalizar nuestra materia. Ya que estamos hablando de incapacidades, es pertinente también tomar en cuenta las incapacidades de obrar, ¿no? La incapacidad de obrar se encuentra prevista por los artículos 5 y 484 del Código Civil. El incapaz no es apto para cumplir sus deberes o contraer sus obligaciones, entonces la incapacidad de obrar es una falta de aptitud para ejercer por sí mismo los derechos subjetivos. En este entendido, nosotros podemos distinguir a los incapaces parciales de los incapaces totales. En el caso de la incapacidad de obrar, sí hay incapacidad total, ¿no? Y esto se da en el caso de menores de edad no emancipados y no comprendidos en los numerales 3 y 4 del artículo 5 del Código Civil y las personas declaradas interdictas, ¿no? Estas no pueden realizar por sí mismas ningún acto válido, incluso generan una causal de anulabilidad. Su intervención entonces hace anulable el contrato. Los incapaces totales para el legislador no cuentan entonces con esa idoneidad, ¿no? No tienen esa idoneidad, esa aptitud para poder decidir por sí mismos, no tienen sus
las facultades cognitivas y volitivas desarrolladas para poder tomar decisiones sobre su patrimonio, por ejemplo, para poder ejercer por sí mismos sus derechos, ¿no? Es en ese entendido que la ley les designa, o bueno, establece que los mismos van a obrar mediante sus representantes. Los incapaces parciales, por otro lado, son aquellos que pueden realizar por sí solo algunos actos jurídicos válidos. Este es el caso de los menores emancipados, ¿no? Quienes no van a poder realizar actos de administración extraordinaria sobre bienes de su propiedad, o el menor de edad con profesión que va a poder administrar el dinero que genere en mérito a la actividad que desarrolla. Pero ya realizando entonces este repaso, nosotros podemos decir que hay incapacidad jurídica para suceder en ciertas circunstancias, ¿no? Hay una incapacidad jurídica parcial. La incapacidad jurídica para suceder es aquella falta de, digo, la capacidad, antes de eso hablemos de la capacidad. La capacidad jurídica para suceder es aquella aptitud o idoneidad de la que se haya investida una persona para recibir una herencia. Entonces, como se habrán dado cuenta, y seguro mucho antes ya lo han podido analizar, la capacidad y la incapacidad son conceptos que importan y que constituyen base de varias ramas del derecho civil, ¿no? Entonces, acá también hablamos de la capacidad jurídica para suceder. Se trata entonces de una capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque el derecho de sucesión, bueno, el derecho a suceder es un derecho subjetivo que va a formar parte de aquel conjunto de derechos sobre los cuales uno puede llegar o no a ser apto para adquirirlos y también para posteriormente para ejercerlos, ¿no? Se trata entonces de una capacidad jurídica, ya que incluso un menor o el simplemente concebido, además del no concebido, excepcionalmente puede ser legatario. Entonces, como estos pueden ser sucesores, estamos ante una forma de capacidad jurídica cuando hablamos del derecho a suceder, ¿no? Se trata de capacidad jurídica porque habíamos dicho un menor de edad puede adquirir esa calidad de heredero. En segundo lugar, nosotros vamos a ver que hay una forma también de aceptar la herencia en el caso de menores de edad. Entonces, hay esa posibilidad. El ordenamiento jurídico permite que menores de edad sucedan. Obviamente va a ser siempre bajo beneficio de inventario, como vamos a analizar. Y en este sentido, el artículo 1008 del Código Civil establece lo siguiente. Para suceder es preciso existir el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido. Como ustedes pueden ver, lo que ustedes ya han analizado en la materia de personas se materializa acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario estar concebido y el concebido tiene todos aquellos derechos que puedan favorecer. Al concebido se lo tiene por nacido siempre y cuando esto le favorezca, ¿no? Entonces, es necesario tener existencia a través de la concepción y el nacimiento. Excepcionalmente, puede darse un legado al concepturus, ¿no? Al que va a llegar a ser concebido recién. Ya vamos a analizar eso en un instante más. Entonces, los requisitos para que pueda sucederse, es decir, los requisitos que dan validez a la sucesión, van variando, ¿no? En el derecho romano se exigía la existencia, al menos como concebido, al fallecimiento del causante. Esto no ha cambiado, esta es la regla. Es necesario que exista la persona que va a tener los derechos, o bueno, que va a adquirir los mismos derechos que tenía su causante. La doctrina moderna y contemporánea exige que se cuente con personalidad, ¿no? Y como ustedes saben,
toda persona, bueno, todo ser humano por el solo hecho de ser tal, tiene personalidad y por consiguiente tiene derechos. La capacidad debe tenerse en el momento de apertura de la sucesión. La ley presume que la persona ha sido concebida al momento de la apertura de la sucesión, siempre y cuando se nazca con vida dentro de los 300 días después de la muerte del decuyus. Así lo establece el artículo 1008, parágrafo 2 del Código Civil. Esto a efectos de determinar si la persona efectivamente es o no descendiente de él, de cuyos, ¿no? Como hijo o hija. Entonces se requiere al menos los siguientes requisitos o los siguientes presupuestos. La persona que va a suceder tiene que encontrarse concebida a la fecha de apertura de la sucesión. Es decir, que el momento en que fallezca el de cuyos, el heredero tiene que existir al menos como concebido. En segundo lugar, tiene que contar con existencia real a través del nacimiento. Al concebido sí se le pueden otorgar derechos, hemos dicho, siempre y cuando le favorezcan, ¿no? Finalmente, tiene que haber nacido vivo, ya que así va a contar con personalidad conforme al artículo 1 del Código Civil. Entonces, no basta con que sea concebido, tiene que nacer, ¿no? Tiene que tener existencia real con el nacimiento posteriormente. Lo que importa es que el momento de la apertura de la sucesión, el sucesor, el heredero, tenga existencia mediante la concepción. Pero si nace, por ejemplo, muerto, entonces estos derechos bueno, esto va a implicar o va a generar una situación en la que esta persona no pueda llegar a adquirir esos derechos, ¿no? Es como si nunca los hubiese tenido. En cambio, el momento del nacimiento se consolidan estos derechos. Basta, como ustedes saben, con un destello de vida para que pueda llegar a tener derechos y posteriormente generar efectos jurídicos los mismos, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque ustedes ya han visto que hay una teoría que sustenta, ¿no? El hecho de que, bueno, se considere a alguien nacido, ¿no? Las teorías de la viabilidad y vitalidad, ¿no? ¿Cómo se determina la existencia? La existencia de una persona tiene dos fases, una existencia natural que se da desde la concepción y una existencia legal que se da desde el momento del nacimiento con vida. Las personas son capaces desde su concepción bajo condición de nacer con vida. Como habíamos visto, puede llegar a tener derechos desde el momento que es concebido, pero la condición es que nazca con vida. ¿En qué momento los sucesores se hacen titulares de los derechos sucesorios? La controversia surge en el caso de personas solamente concebidas, ¿no? Pues debe entenderse desde qué momento las mismas se consideran nacidas. Así es que nosotros recordamos de manera sucinta, de manera breve, las dos teorías que ya habíamos dicho, la de la viabilidad y la de la vitalidad, que ustedes han llevado en Derecho Civil Personas. La teoría de la viabilidad nos dice que para que una persona sea considerada como nacida, requiere figura humana, nacer viva y sobrevivir al menos 24 horas luego de separado de la madre. Los hijos concebidos debían nacer dentro de los 10 meses para llegar a ser sucesores, ¿no? Nuestro código, entonces, para determinar si esa persona ha sido concebida, para determinar si esa persona ha sido concebida el momento de la apertura de la sucesión, da ciertos plazos. En el caso de nuestro código, como hemos visto, el plazo es de 300 días, ¿no? Pero esta teoría de la viabilidad hoy en día no está vigente. Ojo, no está vigente. Incluso la teoría de la viabilidad
llegaba a establecer que la persona tenía que tener figura humana, ¿no? Tenía que tener figura humana, ¿por qué? Porque se consideraba anteriormente que incluso las personas podrían llegar a procrear con animales, entonces podrían llegar a tener formas que no tengan parecido a un humano, ¿no? Como ellos decían, como se decía en aquel entonces. Posteriormente, obviamente, con el desarrollo de la misma ciencia, se ha demostrado que esto no es posible, ¿no? La teoría de la vitalidad, por otro lado, nos dice que basta que la persona nazca con vida luego del periodo de gestación, aunque muere inmediatamente. Existen métodos para determinar si es que esto ha acontecido, ¿no? En el caso del nacido, lo que sucede, bueno, para ver si una persona ha nacido con vida, se acude a un método por el cual se introducen los pulmones del nacido en líquido para determinar si el mismo ha llegado a respirar, ¿no? Entonces, si es que los pulmones llegan a flotar, se establece que esta persona ha nacido con vida. En caso contrario, en caso de no flotar los mismos, entonces la persona no habrá nacido, bueno, no habrá sido persona para empezar, ¿no? Porque llega a tener personalidad una vez que ha nacido. Entonces, el ser que ha llegado, bueno, el ser termina siendo considerado como no nacido, ¿no? Ahora sí hablemos un poco de la incapacidad que también termina siendo un impedimento para la sucesión, así como la incapacidad así como ustedes han estudiado la incapacidad para contratar, veamos que no todas las personas van a poder adquirir derechos sucesorios, ¿no? La incapacidad es el defecto, falta de aptitud o idoneidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. La doctrina moderna no acepta la incapacidad absoluta, no acepta la incapacidad jurídica absoluta. En materia de sucesiones, la incapacidad consiste en la falta de aptitud o idoneidad legal para ser heredero. Hay ciertas circunstancias en las cuales una persona no puede suceder. Entonces, la incapacidad está representada por circunstancias establecidas por la ley que impiden la sucesión hereditaria. El incapaz no puede ser sucesor ya que se encontraría separado, excluido o prohibido por alguna causal determinada por ley o por la voluntad del causante mismo. Nosotros vamos a ver aquí que hay dos figuras que son la de la desheredación y la indignidad. Vamos a analizar nosotros la indignidad en esta temática y posteriormente cuando analicemos la sucesión testamentaria vamos a revisar la desheredación que tiene cierta relación. Entre las causas de incapacidad, nosotros podemos encontrar las siguientes, ¿no? Respecto a las personas naturales, son incapaces para suceder los que no se encuentran concebidos a la muerte del causante, debido a que no cuentan con personalidad jurídica real. El artículo 1008 permite que sean instituidos herederos siempre y cuando sean hijos de una persona que vive al morir el testador, por lo que deben ser concebidos y posteriormente nacer con vida. A ver, entonces, la primera causa de incapacidad es no haber sido concebido a la muerte del causante, ¿no? Entonces, esto para ser heredero. Ahora, puede ser que una persona, mediante testamento, determine que un no concebido todavía sea su heredero. Ejemplo, ¿no? Yo en mi testamento digo, voy a dejar esta casa al hijo que vaya a tener mi estudiante Wilder, digamos, ¿no? Y Wilder todavía no tiene hijos. ¿Eso es posible? Sí es posible, pero el requisito para que eso suceda es que el padre de ese no concebido sí exista, ¿ya?
Entonces esto se considera una institución que está sometida a condición, ¿no? Pero esto se da mediante testamento. Esto se da mediante testamento. Cosa que no va a poder suceder cuando estamos ante la sucesión legal. En la sucesión legal tiene que haber sido concebido mínimamente el heredero, ¿no? El heredero mínimamente tiene que haber sido concebido, porque es la ley la que va a determinar quiénes son sucesores y esa persona tiene que mínimo ser concebida y al concebido se lo tiene por nacido siempre y cuando le favorezca. En segundo lugar, terminan siendo incapaces los concebidos que han nacido muertos, ya que al nacer muertos son considerados inexistentes por no haber consolidado su personalidad, ¿no? Cuando, cuando una persona, o bueno, no sé si denominar, cuando un ser ha sido concebido, el mismo, o bueno, sus derechos se encuentran sometidos a una condición resolutoria, ¿no? Podríamos decir. Es decir, si fallece, no, condición suspensiva, mejor dicho. ¿Por qué? Porque sus derechos están en suspenso hasta el momento del nacimiento, ¿no? Algunos han denominado, han considerado que esto era así, ¿no? Que son derechos que están en suspenso. Si la persona nace con vida, entonces el derecho se consolida, ¿no? El derecho nace, digámoslo así. Pero si la persona fallece, el derecho es como si nunca hubiese tenido ese derecho. Es por eso que el concebido, nacido muerto, no ha llegado a tener ningún derecho, ¿no? Es como si nunca hubiese tenido algún derecho. Es considerado inexistente. Los excluidos por causas de indignidad también terminan siendo incapaces, ¿no? Hay motivos expresamente establecidos por ley. Lo que les había dicho desde un principio. El de cuyos, o bueno, cualquier persona que en un futuro pueda, bueno, que cualquier persona puede llegar a abrir una sucesión, ¿no? Pues puede llegar a fallecer en cualquier momento, pero no puede decidir arbitrariamente a quién excluir de la sucesión hereditaria, ¿me entienden? Hay causas específicamente establecidas en la ley para determinar cuándo los herederos no pueden ser llamados a la sucesión. Hay ciertas circunstancias en las cuales podrá este de cuyos, o mejor dicho, esta persona, desheredar a sus parientes más cercanos. Y son situaciones diferentes, ¿no? La indignidad, por ejemplo, la podrán invocar los herederos una vez que se ha abierto la sucesión. En la indignidad estamos ante causas así sumamente causas por las cuales el llamado a suceder ha atentado contra la vida del de cuyos o contra el honor del de cuyos y causas que al final determinan que el mismo no puede ingresar a la sucesión. Y los otros herederos entonces podrán solicitar esa declaración de indignidad. En la desheredación, en cambio, es el causante el que puede llegar a establecer, puede llegar a excluir de la sucesión a uno de sus herederos, pero también tiene que estar, para que esto suceda, el heredero tiene que haber incurrido en una de las causales determinadas por ley. Entonces, la desheredación y la indignidad no se dan por el arbitrio de las personas, se dan únicamente cuando concurren causas graves que han resultado en atentados contra la vida o en atentados contra el honor del de cuyos, ¿ya? Y en estas circunstancias, efectivamente, estamos ante incapacidad, según lo que nos dice Félix Paz. Para Armando Villafuerte no es así, ¿no? Armando Villafuerte nos dice, no es incapacidad como tal, simplemente se excluye a una persona. Estas personas son plenamente capaces, pero se las excluye. Entonces ahí hay una perspectiva que digamos que no llega a tener mucho, no llega a tener mucha trascendencia, digamos,
esta distinción. Sin embargo, sí es interesante comprender ambas posturas, ¿no? Respecto a las personas jurídicas, también hay incapacidad de las corporaciones, entidades o instituciones que no estén permitidas por ley, ¿no? Puede ser que la ley determine expresamente que ciertas entidades jurídicas, es decir, personas colectivas, no puedan suceder ciertos bienes. Las corporaciones, entidades o instituciones que no cuenten con personalidad jurídica conforme al artículo 54 del Código Civil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente no estarán constituidas legalmente, y al no estar constituidas legalmente, no tienen el reconocimiento para que las mismas tengan derechos, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, de esta manera hemos avanzado algunos temas importantes sobre la capacidad e incapacidad, y en nuestra siguiente clase vamos a ingresar a la temática de la indignidad, ¿no? Que implica la exclusión de una persona que era llamada a la sucesión hereditaria, pero que ha incurrido en atentados contra la vida o contra el honor del decujus, que pueden llevar a los otros herederos a excluirlo, ¿no?, de la sucesión. Únicamente en determinadas causas establecidas por la ley, que las vamos a ir estudiando una a una. Sin embargo, creo que la relación de la capacidad e incapacidad con nuestra materia ya ha quedado clara, ¿no? Ya ha quedado clara. De hecho, creo que es una de las principales causas de conflicto que se da en nuestra sociedad, ya que las personas, bueno, quieren excluir a otras de la sucesión hereditaria sin mayor fundamento, sin mayor justificativo, ¿no? Entonces, a tomar todos estos aspectos muy en cuenta, son aprendizajes que pueden llegar a ser muy útiles en la práctica. Es importante, por ejemplo, es importante que saber el momento en que una persona puede llegar a adquirir derechos sucesorios, por ejemplo, el caso del nacido, para determinar también si el mismo puede llegar a, ¿cómo diríamos?, a transmitir también otros derechos a favor de sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertos temas que los vamos a ir analizando también en aula y que los invito a revisar constantemente. Muchas gracias por su atención. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Si es que tienen dudas, pueden acudir a nuestro foro de consultas, o también mediante este medio ustedes podrán realizar las preguntas que gusten. Muchas gracias por su atención.